hacer. Después de todo lo que hablamos, tú puedes haberte fijado en mí. Bien, lo tiene todo tramado y lo peor es que es con puros clichés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 81 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema Conexiones con el mundo. Si nosotros observamos eh, las imágenes, inmediatamente vamos a saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Nuestro aprendizaje esperado, explicar la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. Y bueno, aquí tenemos a una persona. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque vamos a hablar precisamente del sentido de la vista y el sentido del tacto. Eh, quiero que recuerden, quiero que hagan memoria. Hablamos en la clase anterior con respecto al sentido del gusto y al sentido del olfato. Y hoy vamos a abarcar otros dos sentidos. Pero recuerden que los sentidos, estos 5 sentidos, son muy importantes porque son lo que nos permite percibir el entorno donde nosotros estamos. Vamos a percibir estímulos del exterior. En este caso, pues la luz, la temperatura, calor, texturas, colores, porque vamos a hablar del sentido de la vista y del tacto. Entonces, iniciamos. Eh, Quiero que por favor observen y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué observaste? ¿Son iguales? ¿Qué sentido utilizas para identificar las imágenes? Obviamente, observamos diferentes tipos de flores, no son iguales y utilizamos el sentido de la vista para poder percibir colores, formas, tamaños. Ok. El sentido de la vista eh, es el que nos ayuda a percibir tamaños, colores, distancia de todo aquello que nos rodea. Y este sentido obviamente pues requiere de un órgano. En este caso es el ojo. Y en el ojo tenemos el iris, tenemos el párpado, la pupila y también tenemos lo que es un músculo recto superior. Aquí ya vemos la retina por dentro, el cristalino, el iris, la córnea, la conjuntiva, el músculo inferior, el músculo recto inferior, también tenemos el músculo recto medio y sobre todo el nervio óptico. ¿Por qué es importante el nervio óptico? Porque va a llevar la señal, ese estímulo que nosotros recibimos, lo va a llevar a nuestro cerebro. La vista, como lo conocemos, es el sentido de la vista, está formado por el ojo, que es el órgano receptor, las vías ópticas y el área de procesamiento de la corteza cerebral. Eh, el ojo es el órgano que detecta la luz. ¿Listos, chavos? Detecta la luz, siendo la base del sentido de la vista. Está constituido principalmente por paredes y por el contenido del globo ocular, que es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Obviamente, la capa externa es fibrosa, formada por la esclerótica y la córnea. La capa media tiene muchos vasos sanguíneos, formado por el iris, eh, el coroides y el cuerpo ciliar. Y la capa interna está formada por terminaciones nerviosas y por la retina. Eh, el, el ojo tiene paredes, tenemos lo que es la esclerótica, es una membrana externa del ojo, la córnea,
una membrana transparente anterior a la esclerótida y muy inversa y muy sensible. Los coroides detrás de la esclerótica, rica en vasos sanguíneos. El cuerpo ciliar se presenta como un anillo en torno al iris. El iris está detrás de la córnea con forma de anillo de varios colores. Dentro del iris se encuentra la pupila. La retina detrás de los coroides respecto a y es la encargada de recibir los estímulos luminosos. Para ello cuenta con 6 tipos de células: las células receptoras de la visión, las primeras neuronas de la visual, las interneuronas, las células de sostén y las células epiteliales y pigmentarias. También el ojo tiene estructuras accesorias, como músculos extrínsecos que sujetan al ojo y le dan ese movimiento que nosotros realizamos. Pueden ser recto, superior, inferior, mediano, lateral. Los nervios oculomotores, que son nervios ocular, troncal y abducen. El aparato de protección, que está formado por cejas, por los párpados y por la conjuntiva. Y el aparato lagrimal, que tiene que ver con lo que es la glándula lagrimal, que ya todos conocemos. ¿Cómo funciona la visión? Bueno, el ojo funciona obviamente cuando recibe un estímulo que es la luz reflejada por los objetos, pasa a través de la córnea, el humo oscuro y penetra la pupila. Aquí el iris ajusta la abertura de la pupila como si fuera una cámara eh, para que tenga la suficiente luz y se pueda percibir el objeto. La luz continúa por el lente, llega a la retina, donde los fotorreceptores convierten la imagen luminosa en un impulso eléctrico y se convierte y viaja inmediatamente al cerebro para convertirse en un estímulo óptico nervioso. Entonces aquí tenemos la imagen, entra la luz, ya vimos que entra por la córnea, la pupila y el cristalino, viaja y es reflejado. De ahí, obviamente, llega a lo que es la retina y después al nervio óptico para que viaje a nuestro cerebro. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar este sentido, el sentido de la vista. Por lo tanto, pues evitar frotarse con los dedos, los ojos, podemos lastimarnos, no lo tenemos que hacer. Leer con suficiente luz, evitar mirar directamente al sol o objetos incandescentes, ubicar la televisión, la pantalla o la pantalla de la computadora, pues retirarla, no tan cerca. En el caso de la pantalla tiene que ser a 3 metros de distancia. Tenemos que acudir al oculista por lo menos una vez al año y consumir alimentos ricos en vitamina A. Es muy importante que cuidemos nuestra vista. Por otro lado, tenemos el sentido del tacto, que es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el tacto y la presión, como son la temperatura y los dolores. Su órgano sensorial es la piel. Entonces, el tacto es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Desde la punta de nuestro cabello hasta la punta del dedo gordo del pie. En todo nuestro cuerpo tenemos piel y por lo tanto vamos a poder tener o recibir estímulos que tengan que ver con el contacto, la presión, la temperatura y el dolor. Es importante que ustedes sepan las capas de la piel. Tenemos 3 capas. La epidermis, que recubre la parte superficial de nuestro cuerpo. Esta. Después la dermis, que es una capa de tejido conjuntivo y está debajo de esa epidermis y bueno, es más gruesa. Y la hipodermis,
que es la más profunda de, de nuestra piel. Entonces tenemos tres. La epidermis, que está arriba, la dermis, que es la más gruesa y donde se encuentran los receptores de nuestra piel, y la hipodermis, que es la más profunda. Ok. Tenemos terminaciones nerviosas donde en el pelo tenemos el corpúsculo de Crohn's, que nos permite percibir el frío. Tenemos el corpúsculo de Pansini, que nos permite detectar la presión, y tenemos los corpúsculos de Ruffini, que nos permiten detectar el calor, y también tenemos el corpúsculo de Mainzer, que nos permite detectar las texturas. ¿Estamos de acuerdo? Las terminaciones, perdón, ya las vimos. Entonces aquí están, sí. Aquí tenemos las células escamosas, tenemos cómo está conformado nuestra piel y algunos nervios y algunas, por ejemplo, está la glándula sebácea, que es muy importante para nuestra piel porque porque la lubrica con, con aceites para que no se maltrate tanto. También tenemos el folículo del pelo o folículo piloso, tenemos la raíz del pelo, que son muy importantes porque el pelo nos permite percibir el calor o frío, si lo han visto, ¿no? Bueno, el sentido del tacto es muy importante porque contiene corpúsculos de Meiser que nos permiten darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos y de una forma nos permite saber si son suaves, ásperos, duros. También tenemos el corpúsculo de Pacini, que es lo que nos permite es el grado de presión que sentimos, nos permite darnos cuenta de la consistencia y peso de los objetos. También tenemos los corpúsculos de Ruffini, que perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor o nuestra temperatura. También tenemos los corpúsculos de Krauss, que son los encargados de registrar la sensación de frío que se produce cuando entramos en contacto con otro cuerpo o en el espacio en donde nos encontremos. Y algo que normalmente nos pone alerta, que es precisamente el dolor. Tiene sus propios receptores, algunos se encuentran en lo más profundo de la epidermis, y son cápsulas que pueden percibir estas sensaciones. Eh, y una vez que se transmite a la información del dolor, el cerebro manda endorfinas y bloquea ese dolor, bueno, en algunas ocasiones. Espero que les haya gustado la clase. Esta es la tarea. Tenemos aquí en la parte de arriba el cristalino, el iris, la pupila, la córnea, el nervio óptico y la retina. Entonces ustedes van a poner el nombre aquí donde están los espacios, dependiendo de su ubicación. Y aquí dice, rotula los nombres de las partes del globo ocular y de las estructuras semejantes. Por ejemplo, pues aquí donde están las cejas, donde están los párpados, donde están las glándulas lagrimales y las pestañas. Sumamente sencillo. Y por último tienen que explicar cómo se produce la visión. Recuerdan de la luz y si no utilizan el PATL. La segunda actividad, aquí vamos a poner, marca una X la sensación que produce los siguientes materiales. Piedra, es áspero, es tibio, blando, duro. El algodón, el vidrio, la lija, el clavo, la madera. Después pinta de color rojo aquellas acciones que, que protegen tu piel. Aquí las tienes que pintar. Y por último, completa el siguiente esquema. Zonas de la piel, delgada, gruesa, sensible, y aquí están las zonas de la piel. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase.